Bien, señores, el ingeniero José Israel Cuello volvió los viernes, pero no estará los martes. Hay una serie de temas. Uno quisiera como ver si a la gente se le echa gasolina, ¿no? Porque Para poder... Mira, tú coges ahora mismo como está el mundo y como está el país, y el ingeniero Cuello tiene suficiente combustible para tratarte, sin exagerarte, 8 horas diarias durante los 30 días del mes. Por ejemplo, mira un solo tema. El tema de la guerra. La guerra, hay una guerra, pero hay un punto que ayer lo vi por ahí. Coño, José debe manejar ese asunto. Hablarle a Europa de guerra. Hay gente viva de la segunda, sí, y no dudes tú que haya gente viva de la primera. Pero las guerras nada más han ocurrido en Europa. Digo, no, hombre, ha ocurrido en todas partes, pero guerras mundiales. Y se iniciaron ahí. Entonces, hablarle de una tercera guerra en Europa otra vez fuerte, ¿verdad, José? Lo que pasa es que hay una recomposición de los mandos ahí. Rusia soviética tenía dos periferias. La periferia histórica de la colonización del territorio circundante y colonización e incorporación. Ay, Y la otra es resultado de la Segunda Guerra Mundial, en que 6 o 7 países le permanecían fieles a ellos, de lo que le entregaron. Porque Yugoslavia se le escapó por un lado, Albania se le escapó por otro, pero quedaban con otros sujetos, incluso por la fuerza, como Polonia con intervención, Hungría con intervención, y Checoslovaquia, que fue la más dramática de todas. Pero permanecían juntos. Esas 6 naciones que le quedaban juntas proclamaron su independencia después que la periferia histórica proclamó la suya. ¿Después qué? ¿Que la periferia? La periferia histórica, la que llegó a la Unión Soviética a través de la Rusia monárquica, sí, de la Rusia zarista. Ya era de Rusia zarista y pasó al socialismo, entre comillas. Entonces, esos desprendimientos no fueron sensibles hasta la situación ahora, cuando Putin rescata a Crimea del dominio. Sí, pero antes de eso, José. Del dominio ucraniano. La inclusión de los 15 o de los 11 países de la órbita de la URSS, ¿fueron voluntarias o fueron forzadas? Eso precedió a la destrucción de la Unión Soviética, eso fue el anuncio. ¿Eso? Eso fue el anuncio de que la Unión Soviética desaparecía. 2 o 3 días después, Gorbachev aceptó que la Unión Soviética... Pero, por ejemplo, en Hungría, Polonia, Checoslovaquia, ¿quién mandaba? Rusia. Bueno, en lo fundamental sí, hasta ese momento. En ese momento, después que se le desprendieron de la periferia histórica, sí, entonces ellos se desprenden. Es entonces, después. O sea, los hechos fueron así, concomitantes y muy próximos unos a los otros. ¿Y por qué como que metían y sacaban a Tito? ¿Cuál era la función? No. ¿Qué de diferencia tenía Tito en ese papel? Que la revolución yugoslavia fue dirigida por él y hecha por él. Ah, que no. En los otros casos fue el avance del ejército soviético y Yalta el que confirmó los límites post Segunda Guerra Mundial. Tito tenía un grado de autonomía que se había ganado. Tito fue comandante del ejército yugoslavo en la Guerra Civil Española, del ejército de los apoyos yugoslavos, en la Guerra Civil Española. Y luego se fue, hizo la guerra en Yugoslavia. Pero él tenía mucho apoyo de los ingleses ahí, y Stalin, que era un paranoico, consideraba que esa relación con los ingleses era medio... Pero hay unos títulos raros.
que está en la agenda mía, que se llama El costo oculto de la heroicidad. ¿Qué es eso? Mira, ese tema es importante porque antes de ayer hubo un accidente muy doloroso en Villa Altagracia. Ah, de las muchachas. Esa muchacha que estaba manejando el carro es hija de Juan de Dios Ventura Simón. ¿Tú te Sí, recuerdas? del piloto que se fue Que se fue y vino. y después vino. Y después lo humillaron y lo mataron. Y naturalmente en el recuerdo se ha perdido. Y ellas eran amigas. Eran bailarinas de ballet las dos. Ah, que ellas eran bailarinas Las y dos. compañeras. Y la otra hija de Carlos Acociati. Sí. Otro héroe, Hermana de Carlito. hija de Carlos Acociati. Hija de Carlito. de Carlos Acociati. Del arquitecto. No, ingeniero Es el civil. amigo de nosotros que Inge- era del ingeniero PCD y civil. de la presidencia y del secretariado técnico. Sí, Ah, es hija de Carlos, es que era hermana. no, hija. Entonces ahí uno medita esos costos ocultos que nadie reivindica de la heroicidad. A veces lo siento cuando cualquier declaración de Minú lo que merece es atropello. Ella tiene derecho a decir lo que le da la gana. Se lo ha ganado por su propia vida. Pero además hay un respeto que merece el hijo del héroe. El Y otro se día hereda eso. se paga. Que es Porque, peor. por ejemplo, yo digo, Lo peor es que se paga. yo no digo, que se- que- Minú y Manolito pueden hacer lo que les dé la gana en este país. Ellos tienen una reserva ahorrada de sus papás y su mamá. Sin embargo, el otro día el secretario de Educación salió con un perrito que le puso Minerva. Creo que fue una torpeza de él. O tal vez lo compró con ese nombre. Pero fue una torpeza meterlo. Pero es una torpeza. Pero bueno, eso. Sí, pero mucha gente se. Porque ofendió. tú tienes que conocer tu país, José. Mira, aquí No, cuando yo lo tú quieres conozco. ser despectivo con alguien, si tú tienes un perro y quieres hacerme daño, ponle Julito. Y yo me siento mal. Pero el que le puso los nombres a sus 3 perritos pensaba que estaba haciendo un homenaje. Pero ella hace unas declaraciones, la que le dio la gana sobre ese tema. Ella dijo que a ella le molestaba más la política del gobierno de empobrecimiento ilícito, Sí. para decirlo con palabras mías. Sí, que esa cosa de ponerle a un perrito el nombre de su mamá. Y entonces la gente en la prensa le caen arriba. Bueno, en el caso de esta muchacha, nadie se acuerda de Juan de Dios Ventura Simón. No. La cantidad de humillaciones y problemas que tuvo, desde que llegó a Cuba, se fue a Puerto Rico y ahí lo mandaron para Cuba, se incorporó, pero bajo sospecha terrible. Era un militar de la Fuerza Sí, Aérea. bajo sospecha. Allá lo maltrataron. Viene en el avión y se queda. Hay quien dice que él no estaba destinado a quedarse, pero él se tira en Constanza y muere. Muere en las condiciones que sabemos. Lo cogieron vivo, lo humillaron, lo llevaron a la televisión a adherirse al jefe, lo vistieron de guardia, un hombre preso, y un día lo tiraron en un avión y tuvo un accidente y se mató. El sufrimiento de esa familia. Esa muchacha que está involucrada en esta situación, que es hija De Juan de de ese Dios. costo oculto Ah, de la ya. universidad. La mamá de esa muchacha es hija de don Víctor Garrido. Que si hubo un hombre honorable en el régimen de Trujillo, Era Víctor fue García. don Víctor Garrido. Él dice en su libro, ¿cómo se llama el libro? Bueno, es el único que ha escrito una memoria de su conducta y su razón en el Trujillo. Ha tenido el valor de eso. Es un libro que debe conocer todo el que estudie la historia de este país. Él dice, yo firmé la primera papeleta estable en la historia de este país, en el 47, porque yo era ministro de Finanzas. Yo no puedo desdecirme. Y eso es un criterio que se Tú respeta. sabes que hay figuras que uno debuta con conocimiento político en un momento
Y nunca olvido a Víctor y a Joaquín, dos hermanos sanjuaneros. Bueno, don Badín. Con mucha dignidad, en la era. Sí, absolutamente. Mi papá me decía, mi papá que fue maestro toda su vida, que el mejor ministro de educación fue Víctor Garrido. Que tuvo este país en todo ese periodo fue Víctor Garrido. Sí, señor. Y el mejor gobernador, ¿tú te acuerdas que a veces Trujillo ponía gobernadores para castigarlo? Sí. A Jotin Curi, a Joaquín Garrido lo ponía en Elías Piña. Él fue gobernador de Elías Piña, bueno, el hermano. Y esa muchacha es hija de... ella es Ventura Garrido. Ella es Ventura Garrido. Ventura Garrido. Entonces, una hija de Víctor Garrido, de Víctor Garrido. Era Juan de Dios. No, Juan de Dios estaba casado con una Garrido. Con una hija de Víctor Garrido, que después se casó con Leandro Guzmán, que acaba de ¿Que se casó con? Con Leandro Guzmán. Que era hijastra de Leandro, la muchacha. Es hijastra de él. Entonces es una cosa que tú estás pensando. Y Leandro también era viudo de la Mirabal. De María Teresa. Ay, Dios mío. Entonces, con la frivolidad que se manejan esas cosas, ha habido cierta discreción en este caso, pero la cantidad de dolor que hay ahí en ese conjunto humano, te culmina en esta tragedia, es realmente desgarrante. Carlos Acquasiati no se queda atrás, en otra dimensión del heroísmo. Carlos sacrifica su carrera de ingeniero y se hace economista por vocación propia. Y es el que abre el debate sobre la economía racional. Sí, señor. Sus 10 años de economía dominicana, un folleto simple, es un verdadero monumento de conocimiento y de rigor. Todavía se hacen fotocopias de ese trabajo, que no tiene ya la vigencia porque la economía ha variado muchísimo y ha habido espasmos mayores, pero ese trabajo de análisis es fundamental. Es más, tú dices que la genética y los antecedentes de esas dos señoras es tan grande que ese incidente no debe ser tratado con mucha frivolidad. No, con mucho respeto. Debe ser tratado con mucho respeto. Ahí hay un costo de la heroicidad que pagan los hijos y los descendientes. Yo tuve una experiencia reciente con mucha gente de izquierda que me rechazaba esa afirmación que yo hacía. Y es que independientemente de que aquí todo el que tiene uso de razón sabe muy bien que el 30 de mayo fue un acto que Estados Unidos decidió finalizar una era aquí matando a Trujillo. Ahora, ¿a quiénes utilizó? Utilizó personas que pusieron su vida en ese... Óyeme, José, nadie que esté vivo, que haya nacido después del 61, entiende lo que es ir a la avenida y caerle a tiro a Trujillo y pasarse meses. Y yo decía que Antonio Inver, con todas las críticas que se le hacían, justificaba lo que hizo, está por encima de toda esa pendeja. Y tú dices, no, porque que la Rosario, mira, a mí no me importa lo que hizo ni en el Consejo de Estado ni en la Rosario. A mí me importa que el 30 de mayo en la noche cogió un carro y le cayó a tiro a Trujillo con un grupo. Sí, pero Antonio Inver tuvo la posibilidad de sobrevivir. Bueno, él y Luis Amiama tuvieron esa, igual que otro. Marcelino sobrevivió. Marcelino Vélez y Marrero Ariti hablaban con nosotros en el hospital y una mañana se llevaron a Tejada Florentino. Eran compañeros de hospital, profesores nosotros. Y hacían pronunciamientos que nosotros nos quitábamos de ahí. Sin embargo, una mañana llegan y se llevan a Tejada y me sorprendo yo cuando veo a Marcelino en el complot.
¿verdad? Y estaba en la casa de Robbie Reed. Él fue el que consiguió esa casa. Sí, él fue el que habló con Robert. Sí. Pero no nos dispersemos porque los ejemplos son muchos, Sí, exacto. son grandes. Mira, cuando Juan Bosch fue presidente, un día descubrió que Cayo Báez estaba vivo. Cuando Juan Bosch, Fue presidente en los 7 meses. sí, Uno de los momentos estelares de ese gobierno fue que Cayo Báez estaba vivo. Cayo Báez había sido torturado por la tropa americana y cuando lo llevaron al tribunal, hay un hecho histórico de eso, que lo presidía el doctor Pérez de Santiago, Juan Bautista Pérez Ranciera. Además era geólogo, investigador sobre forestas. Cuando él ve ese hombre que se quita la camisa y ve la tortura que le han hecho, rompió el Cristo y se largó. Se fue a vivir a las Islas Canarias. No volvió ni siquiera cuando mataron a Trujillo. ese fue. Se murió allá. Don Bautista Pérez Ranciera. Entonces Cayo Báez estaba oculto en el olvido. ¿Cómo lo rescató? En la guerra de abril nos dimos cuenta que Gregorio Urbano Gilbert, héroe de la resistencia contra los americanos aquí, torturado, preso, y luego en Nicaragua junto con Sandino, era el que despachaba el pan y resabiaba muchísimo en la panadería de Carbonell. De Teófilo Carbonell. Y la Revolución de Abril, entre sus gestos de reivindicación histórica, le rindió un homenaje. Al término de la guerra, Gregorio Urbano Gilbert volvió a la panadería y ahí se murió. Esas son las partes ocultas, las deudas no contabilizadas de la heroicidad, el olvido. Bueno, José, en la última conversación que tuvimos, hablamos de las instituciones en la era de Trujillo, cómo Trujillo jugaba con algunas instituciones y algunas no las tocó. Vamos a hablar de los bancos. Banco Agrícola, Banco Central y Banco de Reserva. Él mantuvo siempre el Banco de Reserva fuera de todas esas cosas. Mira, esos toques que dimos sobre el tema del Banco de Reserva al término de la edad de Trujillo, la muerte del gerente general de Morales, dio lugar a que me llamaran varias personas muy conocedoras de esos temas. Una querida amiga, Ivona Ginebra, que trabajaba en el archivo de la gerencia del Banco de Reserva, o sea, directamente con Morales, me dio algunas vivencias de esa situación. Y otro amigo, Puerto Real, de 94 años, que llegó a ser administrador de la oficina principal del Banco de Reserva, de carrera, entrado desde que era estudiante en Santiago. Y luego fue jubilado con honores en el Banco Popular, al cual se adhirió cuando se fundó, y ahí terminó allí. Recibí llamadas de ellos y esclarecimientos sobre esos temas, de los cuales puede decirse lo siguiente. El Banco de Reserva, hay que recordarlo, fue el resultado de la adquisición por parte del Estado Dominicano del Citibank norteamericano, que operaba en la República Dominicana. Los términos financieros de la operación no son muy conocidos, pero lo cierto es que durante mucho tiempo Trujillo aceptó que eso se manejara como un banco americano. No solamente eso, sino con funcionarios americanos. Morales resulta que era hijo de Morales Languasco. Era dominicano por vía de padre, pero a la vez nacido en Puerto Rico. Porque Morales Languasco, después de aquel incidente no esclarecido de su vida frente a una insurgencia de suministro
de la Fuerza Armada, con declaración de guerra al ministro. Después de eso, fue a Puerto Rico y allá murió. Y entonces en la confrontación de esas informaciones aparecen cosas extrañas, nuevas. El incidente que da lugar a la muerte moral tiene otro ingrediente. Un americano que vino de Cuba, que se puede identificar fácilmente como aquel comandante norteamericano del ejército rebelde Délez Cambrai, que junto con Gutiérrez Menoyo fueron hechos presos por Fidel Castro. ¿Quién? Norteamericano. Sí. ¿Y hablaba con acento? Sí, pero era como norteamericano. Oh. Pero Trujillo estaba bronco porque el hombre quería de que mandar unos cuartos para que... Y bueno, el asunto es que la vida de Morales no es solamente lo de Batista. Lo de Batista está, es verdad, es parte. Pero también está que se negó a hacer una operación. ¿Cómo se llamaba? Ay. Hay unos incidentes en la historia cubana dominicana. Cuando Trujillo está mandando gente desde aquí para un levantamiento contra Fidel Castro. Que una buena noche, Fidel Castro coge el micrófono y se burla de Trujillo porque quien dirigía la operación de recepción era Fidel mismo. Y ahí hizo preso a todos los que iban de aquí. Y naturalmente consideró héroes a Gutiérrez Menoyo y al americano, pero bajo vigilancia. En definitiva, después cogió preso a Menoyo, lo tuvo preso muchísimos años, y al otro lo fusiló. Pero esa operación fue parte de las... También, en el caso de Policarpo Soler, Policarpo hacía años que estaba trabajando con Trujillo aquí y vestía uniforme del ejército dominicano. Lo de Batista también es cierto. Batista quiso mover un dinero suyo por temor a que Trujillo lo cogiera porque le estaba pidiendo que le pagara las armas. Y decía, no, él le vendió armas al Estado cubano. Yo no soy el Estado cubano. En definitiva, Batista se fue del país para salvar la vida, pero... Trajo a Policarpo. Policarpo después. ¿Usted que desde que llegó trabajó para Trujillo? Para Johnny Aves, sí. Policarpo. Sí. Para Trujillo directamente. Ajá. Sí. Ah, por eso que dicen que él fue que le dio el tiro. Él tenía familia aquí, hay un Policarpito por ahí grandísimo. Sí. Bien. José, a veces uno no sabe cuando se dice de los países satélites de la URSS, había muchos gobernantes. Fulano era armenio, Perencejo era Ucrania, el otro era... realmente, esas personas eran, su común denominador era el socialismo o el respeto a Rusia, como, por ejemplo, Khrushchev. Khrushchev era el jefe del Estado soviético muchísimos años. ¿Dónde nació? Era ruso de nacimiento, pero en la frontera con Ucrania. Y se crió en Ucrania. Se forjó como revolucionario y como estadista en Ucrania. Fue el comisario político del ejército soviético en la guerra contra los alemanes. Y fue parte de la toma del poder por Ucrania después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la dirección política soviética siempre fue plurinacional, pero con hegemonías.
¿Y cuál era el común denominador? Nominalmente Rusia era la dueña del pedazo. Sí. Nominalmente. Pero Stalin no era ruso. Ok, pero el caso de Yeltsin y de... ¿Qué era Putin cuando Yeltsin era presidente? Bueno, cuando Yeltsin era presidente, probablemente Putin estaba jubilándose como jefe como jefe de la KGB en Berlín, que era donde él estaba. ¿Y cuántos jefes de Estado de soviéticos salían de los organismos de seguridad? Putin era uno. Mira, muchos años antes de ese desmantelamiento, yo le pregunté a un amigo soviético, digo, ven acá, ¿y aquí quién manda? ¿Tú le preguntaste? Sí. ¿Quién manda aquí? ¿Dónde está el poder? Porque en Estados Unidos sabemos dónde está el poder. Sí, económico. En los dueños de los cuartos. ¿Y aquí quién es? Me dice, bueno, pues, ¿cómo te digo? ¿Quién manda esencialmente? Dice, no, aquí los organismos de seguridad. La KGB. La KGB. Y efectivamente, cuando muere Brezhnev, que fue el último de los ucranianos, pues Brezhnev era ucraniano también. Brezhnev es el segundo de Khrushchev, cuyo mérito fundamental político, aparte de haber dirigido el Partido Comunista Ucraniano durante toda la vida, operaba en Zaporozhye, el centro metalúrgico de Ucrania, segunda ciudad de Ucrania en desarrollo. Brezhnev muere. ¿Quién sube al poder? El jefe de la KGB. Bien. ¿Y la Gestapo mandaba en Alemania? ¿Era la que manejaba, la que mandaba en Alemania? Claro que sí, pero allá con más razón. Allá no era escondido. Allá no era en segundo plano. Allá era en primer plano. ¿Y hasta dónde la CIA lo hacía en Estados Unidos? ¿Cómo que lo hacía? No, me refiero que allá el poder de los cuartos. La CIA está en el segundo lugar como ejecutivo, como director ejecutivo de los cuartos. Pero con derecho a veto. ¿Ah? Pero con derecho a veto. Sí. No te pierdas ahí, ¿no? O sea, eso y en Israel es lo mismo, ¿verdad? Con más razones. Muchas razones. Con muchas razones, porque Israel vive por la seguridad. Vive por su seguridad. Digo, ya no tanto. Ya por su propio crecimiento y desarrollo. Israel es un país ya es por tecnología. Sí, un país importante en la zona. Pero bueno, cuando en la zona. Sí. En la zona, José. Israel es una potencia. Lo que pasa es que tiene una sombrilla. Bien, el tema ese de Ucrania y Rusia. O sea, cuando se ve esta situación yo dije la vez pasada y ratifico hoy, que ahí hay una negociación en el medio. Sí. Eso no es un accidente lo que está pasando, que es una caricatura del conflicto del 62 de los cohetes en Cuba. Ya. Que le garantizó a Cuba la tranquilidad para siempre. O sea, más nunca los yanquis se han metido allá adentro, ellos viven provocando, creando situaciones, haciendo la vida difícil, sedaciendo la población cubana para llevarse lo mejor para Estados Unidos, lo que tenga más consonancia con la sociedad americana. Y es Khrushchev el que pone los misiles, lo que le sugiere a Cuba poner misiles. ¿Quién puso los misiles primero? ¿Estados Unidos en Turquía o Rusia en Cuba? Estados Unidos en Turquía. Bueno, entonces, Fidel estaba jurungando con los cohetes. Y Khrushchev ve, aquí tengo yo el chance de resolver este problema de Turquía. Le da los cohetes, pero deja que los americanos se enteren. Porque los cohetes salieron retratados en la revista Life, como dijimos la semana pasada. Y eso que dijeron que los soviéticos se negaron a hacerlo antes de que los cohetes queden totalmente operativos. ¿Hacer qué? O el líder cubano aceptó,
pero sugiere que el traslado y la instalación de los cohetes se realicen en forma pública. Sin embargo, los soviéticos se negaron a hacerlo. Eso es una opinión, de un documento que estuve leyendo ayer, y tomé nota para tener referencias, pero esa discusión fue ambigua. Se negaron a hacerlo, pero hay barcos retratados. Sí. No es que me lo contaron. Y además lo pusieron que se vean los cohetes. Hay un avión que cae bajo disgusto de los soviéticos, porque fue Fidel que punchó el botón. O sea, fíjate que hay tres planos: el plano americano, el plano ruso, el plano cubano. Que Fidel no era ningún tonto. Él se daba cuenta que lo estaban utilizando. Y después explota cuando Khrushchev llega al acuerdo, al margen de él, de retirar los cohetes. ¿Y cuándo fue que Grama se burló de Nikita? Cuando sacaron los cohetes. ¿Cuál fue la diferencia de ellos por los cohetes? Pero claro, es que los rusos llegan a un acuerdo con los americanos. Tú me sacas los cohetes de aquí, yo te saco los cohetes de ahí. Al margen de Fidel. Y Fidel explota. Con el título Nikita Mariquita, lo que se da no se quita. Que en términos, a mediano plazo le costó el poder a Khrushchev, porque Fidel lo comenzó a jurungar hasta que se lo quitaron y él con Brezhnev se entendió. Pero ese acuerdo no solamente garantizó la salida de los cohetes de Turquía y la salida de los cohetes de Cuba, sino la estabilidad del régimen de Fidel, porque más nunca los americanos se metieron con Fidel. Después, diviértate en África, haz lo que te dé la gana por ahí. Bien, José, hay un tema que nosotros no hemos evadido, sino que no lo hemos tratado, y es que hay una frase que dice: estamos en un callejón sin salida. Y nosotros tenemos desde el 2020 un gobierno nuevo que hace lo posible porque el mundo está en un callejón, que es la pandemia, y todos los efectos económicos, sociales, laborales, etcétera. ¿Tú entiendes que el campo de acción, que es muy limitado para el gobierno actual, está aprovechándolo y le están exigiendo más de lo que un gobierno puede hacer? Yo no veo al gobierno sometido a presiones importantes, porque no hay oposición en el país. O sea, el PLD no solamente está dividido, está silenciado. Tu conflicto interno hace que sus relaciones sean más importantes para ellos que su deber como principal partido de oposición. O sea, está turulato todavía del golpe. Pero ya está claro quién es la oposición aquí. Leonel Fernández y una oposición pequeña interna que tiene Luis en el PRM, más nada. Esa oposición del PRM interna es más importante que la otra. Es más efectiva que la otra. Bueno, es la que siempre ha hecho que el PRD fracase, ¿verdad? No, el PRD tiene una penosa vocación de picarse el buche, como decía Federico. De un solo periodo. Es monoperiódico. Es incontenible eso. Sí. Pues, Juan Bosch pudo durar los 4 años y él provocó su caída. Esa es la realidad. Él tenía vocación de expresidente de la República y fue un magnífico expresidente de la República. Educó un partido, formó nuevos conceptos de la política, mil cosas. La función de un político, que no es solo gobernar. El gobernar todos esos años tuvo que romper con Juan Bosch, aunque no fue formal. Pero claro. Leonel y Danilo hicieron otra cosa. ¿Quién fue el primero que reconoció el estado mental de Juan Bosch? Los PLDistas. Y lo pusieron de lado. Y cogieron el poder con Balaguer. Porque él le enseñó esas jugadas. Cuando él subió en el 62, fue con los votos de Balaguer.
Sí, Bueno, todo el mundo sabe que fue con el voto de los balagueritas y de los trujillistas. Bueno, por supuesto. Entonces, y eso viene de lejos. Él me dijo a mí en Benidorm que Trujillo le ofreció la candidatura vicepresidencial en el 57, a él. A través, nada menos, que de Félix Bernardino, que era el embajador en La Habana. Le dije, Y hubo pero, un momento en que Bosch y Bernardino estaban en la misma ciudad. sí, ajá. ¿Y dónde ejercía Bernardino las embajadas? En el consulado de Nueva York, embajada en La Habana, embajada en Caracas, haciendo de la suya. Y el que le llevó el mensaje fue Noelito Enrique, casado con una hermana Juan Tomás Díaz, y que vivía ya en La Habana. Es el que le lleva el mensaje de Trujillo. Digo, profesor, ¿y por qué usted no aceptó eso? Él le llevó, dice, que Trujillo te lo ofrecía de verdad, pero el día que se disgustaba contigo, resolvía el asunto de otra manera. Y yo no estaba en eso. Yo tenía mi papel en el futuro. Bueno, yo preparé, y más adelante nosotros vamos a tener, pero quiero tu opinión, en la forma que el presidente de la República compartió el gobierno con aquellos que lo apoyaron. Y fue muy específico en eso. ¿Tú lo has analizado? No sé, hay gente que lucha por luchar, que tiene éxito que no se sabe para qué son. Pues participaron muy activamente en la movilización de carácter social y político que dio lugar al cambio de gobierno, o que facilitó el ¿Y cambio esto de es luchar gobierno. por luchar? Sí, porque yo no digo solamente que le den empleo, sino que le den participación en el hecho político. Y yo no veo esa participación. No veo dónde están esos criterios de la Marcha Verde, por ejemplo, en el ejercicio del poder. Entonces yo te quiero preguntar, cuando tú ves que participación ciudadana, que no es un movimiento político y que tiene una característica muy especial, tiene áreas en que ellos son los que... No, yo no estoy hablando de participación ciudadana. ¿Perdón? No estoy hablando de participación ciudadana. Y yo te estoy hablando de Hipólito Mejía, por ejemplo. Hipólito tiene un reto, pero Hipólito es el PRM, fue que lo fundó y puso a Luis. Luis no es una creación de José Rafael Abinader, es una creación de Hipólito Mejía contra Miguel Vargas. Entonces, cuando tú coges... Bueno, pero esos son sus problemas, su garata interna. ¿Dónde están las ideas? ¿Dónde ahí están no los hay, criterios? pero ¿dónde están las ideas de quién aquí? Los únicos que tenían ideas nunca consiguieron el poder ni lo buscaron tampoco. Sí, pero los luchistas, Los vinchistas. luchistas, Está bien. los luchistas fueron los primeros que echaron pulso con los peledeístas y los que facilitaron el acceso del PRM al poder desde la trinchera de la UAS. Yo no veo dónde está su injerencia en esta situación, no veo dónde está su participación. Su cuota de poder no tanto como su importancia en el poder. Porque a veces la cuota de poder simplemente satisface ambiciones personales. Y eso no es el poder. Bueno. El poder es el poder de las ideas. Una pregunta que está pendiente, que me han hecho, digo, yo creo que quien debe contestar eso es José Cuello. ¿Cómo es posible que desde el año 60, yo no pongo del 61, del 60, que comienzan ustedes con el movimiento, hasta hoy, la izquierda dominicana siempre ha tenido más de un representante o de un grupo representante? Siempre han tenido, todavía hoy, tienen más de una manera de pensar o manera de actuar, no sé. Hasta de vestir. ¿Perdón? Hasta de vestir. Ok. Número 2, ¿por qué
nunca Bosch ni Peña quisieron liderear la izquierda. No, nosotros, ustedes son garrapatas, ustedes son aquellos. Y Camaño cayó en el gancho. Mira, Camaño no cayó en ningún gancho. Camaño, igual que Manolo Tavares, fueron dos hombres muy valientes, parte de la historia dominicana imborrable, pero valientes y todos le tenían miedo a una cosa. ¿Le tenían miedo al poder? A la política. Ah. Fíjate que los dos titanes del pensamiento político dominicano en todo ese periodo fueron Juan Bosch y Balaguer. Pero no le tenían miedo a la política. No, eso hicieron política toda la vida. Incluso cuando Juan Bosch gobierna por 7 meses, ya culminó su momento político. Pero no dejó de ser un cerebro político del país hasta el último día de su vida. Y Balaguer le paró una reforma constitucional a Hipólito Mejía en la cama de la clínica Abreu, donde murió. Sí, ya muriéndose. Ya casi muerto, ciego totalmente. Y le pasmó una reforma constitucional disparatosa de Hipólito. O sea, fueron dos políticos permanentes. A Camaño no le hablara de política. Y a Manolo tampoco. A Manolo le tenía un respeto a Balaguer, que hablaba del profesor Balaguer o el profesor Bonelli. Cuando por razones de política tenía que juntarse con ellos. ¿Pero ellos se respetaban o el respeto de Bosch era mayor que el de Balaguer a Bosch? ¿Cómo desenrédame la aguja? Tú eres el autor del pitcher y catcher. Sí, claro. Pero el pitcher y catcher son importantes los dos. Son importantes los dos. Y ellos eran importantes. Y sin ellos el juego no sirve para nada. Muy bien, pero tú puedes jugar un juego con alguien que no es eficiente en el right field, pero con un catcher y un pitcher. Ellos jugaron su papel bien los dos y se complementaron. Y para mí en la política son iguales. Uno en el poder y otro en la oposición. Sí, pero bueno, son parte de la construcción de la sociedad que tenemos hoy. Seguro. Aquí. La sociedad que se construyó fueron ellos. Tiene el derecho a veto de ellos. Y lo ejercieron más de una vez, en muchos aspectos. ¿Y cómo se debe evaluar esa sociedad? ¿Por lo que no hizo, por lo que dejó de hacer o por lo que llegó a realizar? Ambas penas a la vez. Todo eso es parte de la historia. Porque estamos aquí. Todo eso es parte de la historia. Pero cuando tú ves los efectos mayores de este proceso, están en Santiago. Santiago está en el poder ahora. Sí, entero. Entero. La transformación del poder oligárquico de Santiago en el poder de hoy te da la trascendencia del cambio en el periodo. Que muchos aspirábamos a que fuera más rápido, a que fuera más trascendente, a que fuera más inmediato. Pero el cambio se ha producido. Esto es una sociedad distinta. Y Guzmán, Hipólito y Jorge Blanco. Guzmán, Hipólito y Jorge Blanco eran Santiago. Versiones de Santiago. ¿Y realmente fue un evento que ocurrió o que los santiagueros aprovecharon? Las cosas van juntas porque hay un momento particular en las elecciones del 78. Del 78. El comunicado de los hombres de empresa de la Asociación de Santiago es que le pone fin al conflicto. ¿Te acuerdas? Pues le entrega el poder a Madre Maestra. Exacto. Así como la carta pastoral jugó su papel, aunque esta tuvo otra dimensión más pequeña. Ese documento de Ucamaima con la gente de Santiago terminó un conflicto aquí con las elecciones del 78. Fueron 2 eventos. Sí. ¿Verdad? Sí, pero a partir de ahí la presencia de Madre Maestra en la política dominicana fue constante. Es determinante. Hasta hoy. Sí, no, hoy más que nunca. Pero la vicepresidenta de la República sí, pero viene de una vicerrectoría. No, es que me dijeron
me dijeron que cuando yo afirmé eso era un error, que Raquel Peña, aunque su padre es amigo del presidente Mejía, y aunque ella es una mujer de Lucamame, el origen de su cargo es que es amiga de infancia de Luis. Y yo pregunto, ¿pero Luis vivió en Santiago? Nació en Santiago. Sí. Entonces, me dice que esta es una persona de Luis. Sí, pero pues, eso puede haber facilitado su encuentro. Sí. Pero el hecho concreto es el origen social y el origen intelectual. Es el hecho concreto, eso es su aporte, su presencia. Bueno. ¿Tú habías visto una vicepresidenta de la República en un acto de la Academia de la Historia, por ejemplo? ¿Una vicepresidenta? De la República en un acto en la Academia de la Historia. No. Yo estaba antes de anoche allá. Sí. O sea, hay un detalle académico ahí que tiene su fuerza. Sí, importante. Pero en política sumar es lo que da resultado. Y el PRM, que no es Hipólito, porque Hipólito es incapaz de hacer nada organizado. Hipólito es un desorganizador. Hipólito es el muchacho que rompe los juguetes antes de las 12 del día, del 5 de enero, del 6 de enero. Tiene medio gobierno. ¿Eh? Tiene medio gobierno. Tiene una clientela empleada ahí. Bueno. Pero poder, no. Poder tiene madre y maestra. Y lo que eso significa en términos sociales y económicos en el país. E intelectuales, porque la única universidad como tal, donde hay debate de ideas, es la madre y maestra. Aunque parezca una caricatura. Sí, porque se piensa que el hecho de que sea confesional, no, más confesional aún la UAS. Esos sí son confesionales, de doctrinas distintas. Bien, vamos a una pausa, señores.